Conversando el agua, un podcast de Charco Bendito. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversando el agua de Charco Bendito. Estamos muy emocionados de recibirles en este episodio con un tema importantísimo y que hemos visto de una manera muy intensa este año, de manera típica en nuestro estado de Jalisco, pero además a nivel mundial, que es el tema de incendios forestales. Y estoy con unos invitados de lujo, mi compañero Héctor de Alba, a quien le cedo la palabra para platicarnos un poquito de quién es y que nos recuerde otra vez quién es, por favor, Héctor de Alba. Sí, gracias, Bea, buenas tardes Rubén, buenas tardes a todos quienes nos ven o nos escuchan. Muy contento de estar de nueva cuenta aquí en Conversando el Agua, mi segunda vez, y emocionado y muy interesado en lo que nos pueda platicar Rubén. Yo soy director general de Red Bioterra, la empresa implementadora del Charco Bendito, y disfrutaremos esta plática y aprenderemos mucho. Gracias. Gracias, Héctor. Y bueno, pues como bien nos platica Héctor, le doy la bienvenida y el agradecimiento por este espacio que nos otorgó nuestro compañero Rubén González, quien es coordinador regional forestal CEMADET, para que nos platique justamente sobre este tema y sobre toda su experiencia en esta área tan compleja que son los incendios forestales. Sí, muchas gracias, Beatriz, Héctor, por la invitación. Mi experiencia en incendios forestales al momento ha sido fuerte. Hemos tenido grandes avances en este tema desde la creación o desde los inicios en que nos vimos forzados a tener que dar servicio a este tipo de incidentes como son los incendios forestales. Estamos hablando de un 2003, 2004 que empezó de manera fuerte el gobierno de estado a hacer punta de lanza, si me permiten decirlo, ya que realmente a nivel nacional el estado de Jalisco es el que presenta una de las fuerzas de tarea para la atención de siniestros de las más robustas, de las más completas a nivel nacional. Y bueno, es importante en estos últimos años, como bien lo decía Héctor, con este clima, con esta situación de cambio climático tan drástico que se está generando, solo por comentarles algo, tuvimos este año por ahí a principios de mayo, que es la etapa crítica, alrededor de 3 días seguidos con una intensidad de por arriba 20 incendios en el estado de Jalisco, fuera de control. Estamos hablando de incendios que no han sido controlados y que están causando estragos, no solamente a la parte forestal, también a las actividades agropecuarias y también a la parte humana. Les comentaba, dentro de esta formación que tuve una vez que ingresé a las filas de gobierno del estado, se vio la necesidad de adquirir alguna capacitación en el tema, puesto que se estaban iniciando a trabajar en los temas de los famosos planes de manejo del fuego en las distintas regiones más complicadas o más complejas del estado de Jalisco, y hubo la oportunidad de salir a hacer algunas capacitaciones al país de Canadá, en la provincia de Alberta. En esa dicha provincia tuvimos la suerte de trabajar aproximadamente 7 temporadas en el periodo crítico de ese país, donde tuvimos esa valiosa información y esa valiosa experiencia de saber acerca de los incidentes, no de manera local, sino que de manera internacional, y que nos dio como que la pauta para poder saber cómo nos podemos organizar, cómo podemos atacar los diferentes o las diferentes directrices que tienen cada uno de los incendios, porque no solo es la parte o no solo es el ser reactivo a los incendios, es decir, tengo un incendio y salgo a combatirlo, no, también hay otra parte, hay una contraparte, que es qué necesidad hay de combatir lo que no debería de estar, ¿verdad? Entonces se apuesta mucho por la prevención, se apuesta mucho un post incendio a lo que es la parte de la restauración, y todos esos conocimientos durante las 7 temporadas que estuvimos por allá, hemos regresado con esa ideología, nos ha cambiado el panorama y nos hemos hecho más receptivos hacia la parte humana, ¿no? A lo que necesitamos saber y conocer también para poder hacer los mejores manejos de los recursos, que son bastante los que tenemos en el estado de Jalisco, Beatriz. Ay, pues
Ahí Rubén, ahorita vamos a tener oportunidad de ir desgajando un poco más este tema. Gracias de nuevo por este momento. De verdad estamos muy emocionados, Héctor y yo, de platicar contigo, porque pues justamente queremos difundir y amplificar este tema a nuestro público. Y bueno, justo uno de los motivadores más fuertes del por qué también estamos platicando hoy de esto es porque justamente tuvimos un siniestro, pues de un incendio en algunos de los polígonos en nuestro proyecto de conservación, que es el Charco Bendito, para lo cual quiero pedirle por favor a mi compañero Héctor que nos cuente un poquito. Con esa introducción iniciamos con un poquito charlando de este tema. Héctor, ¿en qué consistió este evento en nuestro proyecto como tal de Charco Bendito? Y luego ya continuamos con Rubén para que nos compartan mucha información que es importante saber sobre esto. Sí, gracias, Bea, con todo gusto. Pues sí, les platico y comparto desagradable momento que padecimos, que vivimos en carne propia, todos los que formamos parte de Charco Bendito, incluyendo la comunidad que es una aliada muy relevante y que 30 personas trabajan con nosotros todos los días del año. Y bueno, esto fue el 3 de abril del presente año. Aproximadamente a las 10:30 se presentó un pequeño conato cerca del Macrolibramiento, ahí en la zona de la cara sur de la laguna de Cajitlán, expresamente junto a la localidad de San Lucas Evangelista. Nosotros toda esta temporada estamos pendientes precisamente de esos pequeños incendios que a veces, si se descuidamos y si las condiciones del viento son desfavorables, pues nos afectan. Inmediatamente la brigada se movió al punto y mientras estaba atendiendo en el punto apareció otro frente hacia la cara del Macrolibramiento, o sea, en el sentido contrario a donde habíamos ido. Y bueno, estoy hablando de las 11:30, 12 del día, los vientos iban ya muy fuertes y la síntesis fue que el fuego se propagó, rebasó nuestras brechas contra incendio, que las trabajamos durante todo el temporal de estiaje, se internó en la área natural protegida, donde tenemos 65 hectáreas de las 125 que hemos trabajado. Y bueno, el incendio fue de 48 horas continuas, descontrolado yo creo que 24 horas. Hubo participación de la brigada local de Tlajomulco de Zúñiga, que la tenemos ahí en la base de San Lucas. Nos ayudó mucho, afortunadamente. Hubo presencia de la brigada de Semaret, hubo presencia de 2 helicópteros, pero bueno, las condiciones eran totalmente desfavorables y el tema es que impactaron o fueron siniestradas cerca de 500 hectáreas del área natural protegida, y de esas 565 hectáreas correspondían a nuestro trabajo de reforestación y restauración de microcuenca Charco Bendito de los años 2021 y 2022. Y en esas 65 hectáreas teníamos aproximadamente 29,000 arbolitos, el 95% se perdió, y también se siniestraron y se terminaron 4 cisternas de 17,000 litros y una cisterna de 33,000 litros, que fue pérdida total. Entonces, a partir de eso entramos en una inercia de mucha preocupación de qué nos faltó para haber logrado evitar este incendio o prevenir, o que las labores preventivas fueran suficientes para que no se propagara, pero no hubo poder humano. Insisto, sí teníamos brechas cortafuego y nosotros las elaboramos, las trabajamos. Tenemos caminos que incluso no funcionan como tal. Nada sirvió, el aire era muy fuerte y bueno, tuvimos esa pérdida enorme. Hicimos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Municipal, ante la Fiscalía Regional. Lo hicimos de conocimiento personalmente con el presidente municipal. Y bueno, pues lamentablemente pues la pérdida fue total, y es donde queremos aprender mucho del tema en el sentido de la parte, como decía Rubén, reactiva, es decir, nos consta
el esfuerzo y ahora sí que los riesgos que corren los expertos. Nosotros apoyamos simplemente con tareas un poquito menos de riesgo. Sí tenemos un poco de equipo, pero no somos especialistas. Estuvimos apoyando en algunas labores, digamos, de respaldo, lo que nos indicaban los expertos. Ahí estuvimos hasta las 9:10 de la noche, bajamos, pero todavía el incendio estaba activo. Y bueno, sí, insisto, me consta muchísimo el grado de trabajo que se hace, el desgaste físico que es trabajar en fuego. Por otra parte, tuvimos 2 lesionados de la brigada de gobierno del estado que fueron trasladados en helicóptero. O sea, vimos de frente y de cerca el evento, lo padecimos. Y insisto, lamentablemente no pudimos controlarlo a tiempo, con los esfuerzos, con más de 150 brigadistas creo que había. Y nos queda esa curiosidad de conocer ahora que está Rubén aquí con nosotros, cómo podemos complementar ese valioso esfuerzo y cómo podemos lograr ser más preventivos y cómo también podremos evitar que cuando se tienen a supuestos, digamos, responsables, pues sí que se pudiera hacer algo al respecto y que también los decretos que existen, que lo vamos a platicar también, pues sean de alguna manera instrumentos mucho más eficientes. Eso lo platicaremos más adelante, pero más o menos el resumen y el estado de daños que padecimos el 3 de abril en el incendio de Cerro Viejo. Gracias, Héctor. Pues sí, como bien dices, es el resumen porque pues ha sido una experiencia muy intensa y bueno, pues ¿qué nos va a decir Rubén de esto? ¿No? Emocionalmente es devastador, pues más allá de lo devastador que es per se en términos ambientales, pues emocionalmente pues uno, nuestro corazoncito se nos apachurra cuando vemos todo eso pasar, ¿no? Y como bien dice Héctor, no hay poder humano, pues, ¿no? Que a veces que pueda, detener ese poder de la naturaleza que tiene también el fuego, ¿no? Entonces, pues hay mucho que aprender sobre ese poder del fuego justamente, pero bueno, quisiera abrir la conversación ya con Rubén justo para que nos platique un poquito de qué es y de qué se encarga justo el área de incendios de la Semarnat. Sí, mira, como ya lo comentaba, gobierno del estado tomó las riendas de lo que corresponde al tema de incendios forestales por ahí, yo creo que inicios de los años 2000, si mal no recuerdo, porque anteriormente era casi era muy particular del asunto de CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal. Durante esos primeros años de este siglo, les comento, hubo como nosotros lo conocemos como un boom en lo que es gobierno del estado, porque hubo una preocupación, se incrementó mucho la preocupación por lo que son mantener los bosques del estado de Jalisco, mantener las condiciones idóneas para no perder tanta cobertura vegetal. Luego así, en esos años de que yo ingreso a gobierno del estado, estamos hablando del 2003, 2004, recuerdo que solo en esos años había alrededor de 2 o 3 brigadas para todo el estado. Eran las que contrataba en ese entonces la Secretaría de Desarrollo Rural, las cuales pues obviamente son insuficientes, ¿no? Para un estado tan vasto, tan amplio y con tantas áreas naturales que hay que estar protegiendo. Entonces, derivado de todas esas situaciones, de esa angustia, por así decirlo, del gobierno del estado, se empezó a fijar o a posicionar el etiquetar recursos para ya nada más ese tema, el tema de incendios forestales. Entonces, en ese lapso, quien tenía la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, se avanzó algo, bastante, hubo capacitaciones, se empezó a adquirir equipos de protección más idóneos para el personal, porque como bien lo dice o como bien lo platica Héctor, siempre le hemos apostado más a la parte reactiva que a la parte preventiva. Entonces siempre se está pensando
en qué equipos especializados vamos a adquirir, qué equipos de protección vamos a traer para el personal, qué condiciones laborales se les va a otorgar al personal para motivarlos, para hacerlos partícipes más en función de la protección de nuestros recursos. Pero no es el único tema en el que tenemos nosotros que apuntar los esfuerzos. Si bien lo analizamos, todas las dependencias, las que ustedes gusten, cuando los contacten, les van a decir que hay carencia de recursos. Entonces, la única manera en que podemos hacer sinergia nosotros, ¿cómo es? Sumando esfuerzos. Es juntándonos, organizándonos y hacer un uso más eficiente de lo poco o lo mucho que tengamos, pero hacerlo que ese esfuerzo dé frutos. ¿A qué me refiero con esta parte? Les voy a comentar algo importante. Cuando yo también participé o estuve 10 años de instructor en el tema de incendios forestales de manera local y también internacional, entonces me di cuenta que todo lo que nosotros denominamos como la parte de incendios tiene una anteparte que le podemos llamar, que es la prevención. Pero no nada más, la prevención no nada más abarca la parte física, esa prevención física que nosotros conocemos, o que bien lo comentaba Héctor en un principio, que son construcción de brechas cortafuego, que son chaponeos, aclaramiento de espacios, reducción de camas de combustible, líneas negras, quemas prescritas, quemas controladas, cajeteo. Hay un montón de actividades físicas que nosotros las podemos realizar y que forman parte o han sido parte de un proceso, digámoslo así, o yo lo denomino tradicional, que es lo que más o menos siempre tenemos esa idea, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay un incendio y lo que queremos hacer es reforestar, cosas físicas. Queremos forestar, queremos reforestar, queremos hacer líneas, pero estamos también, Héctor, Beatriz, si me permite decirlo, estamos descuidando también una parte muy importante, que hay otras dos formas de hacer prevención. Hay una que le denominamos la prevención legal, que se refiere a todo lo que mencionaba Héctor. ¿Qué tan fiables o qué tan los podemos considerar nosotros los decretos, las leyes, las normas? ¿Qué tan fiables las podemos considerar? Y si tienen ese seguimiento, porque eso es muy importante, de hacer un decreto, hacer una norma, una ley, pero tenemos que tener la capacidad para darle seguimiento, para darle un monitoreo a ese tipo de prevención, de tal suerte que la ley nos arroja o nos dice que el primer responsable en el caso de incendios forestales siempre van a ser los dueños o poseedores de los terrenos. No hay salida. De ahí que sigue, de ahí sigue el municipio, son las competencias, Beatriz, Héctor. El municipio le sigue. ¿Cómo va a participar el municipio? Elaborando decretos y normas, pero bien sustentadas en las leyes, en esas leyes que luego a veces por ahí nos damos cuenta de que suelen tener algunas lagunas. Por eso es tan difícil poder sentenciar a una persona o sancionar a una persona, porque carecen o tienen algún punto viable donde los abogados por ahí se agarran para poder deslindarse del asunto, ¿no? Entonces esa parte no la hemos trabajado, está muy poco trabajada, la parte de la prevención legal, es decir, decretos más constantes, que tengan un seguimiento y que tengan un monitoreo adecuado. Normas, la norma oficial tan famosísima que es la norma oficial 015 para lo que son las quemas controladas o quemas agropecuarias en terrenos forestales, tenerlas a la mano y que se les dé puntual seguimiento, y que por supuesto tengan la capacidad de atenderse, de dar ese servicio. Y nos pasamos a la otra parte de la prevención, aparte de la prevención física, aparte de la prevención legal, hay la prevención, algo muy importante, Beatriz, la prevención cultural. Esa prevención que casi no trabajamos, que es, créeme que es el punto clave. Si nosotros queremos un cambio visual y palpable en el estado de Jalisco, tenemos que echarle más las ganas a esta prevención cultural. ¿Cuál es esta? Es esta precisamente que estamos teniendo ahorita. Foros de discusión, chats de atención, saber en qué momento podemos difundir nosotros los procedimientos, los protocolos, los planes que han sido exitosos y por qué lo han sido también. Ir a escuelas, formar comisiones, hacer visitas a los productores, a los proveedores. Nada más como un dato que se los dejo ahí en el chat o en la discusión, es que en México, no hablamos de Jalisco, en México, en el país, el 98% a más
los incendios son provocados por la mano del hombre. Y tan solo el 2%, o a lo mejor menos, son por condiciones naturales. Que estamos hablando de un rayo, de una erupción volcánica, cuestiones de esas que pues casi no pasan. Entonces, y les decía, de estas visitas que tuvimos la oportunidad de hacer al extranjero, nos dimos cuenta de que en aquellos lugares, países del norte, es al revés el dato. El 98% son de cuestiones naturales, tan solo el 2% es de cuestiones humanas. Entonces ahí nos deja ahí como que el punto muy claro de qué es donde nosotros tenemos que apretar para poder cambiar esta situación. Esto aunado pues a lo que comentaba Héctor, condiciones dificilísimas, una evolución bárbara de las condiciones climáticas en los incendios, donde si anteriormente era un riesgo combatir físicamente sobre la llama, ahorita ya se convierte casi es imposible, y lo vivimos nosotros, que tuvimos 2 lesionados en este último incendio que bien Héctor lo menciona. Sí, justamente Rubén, eso da pie a una pregunta que queríamos indagar contigo, que es justamente la situación mundial y local del tema de los incendios, es decir, cuál es la problemática, ¿no? ¿Por qué ocurren? Y bueno, ya nos acabas de dar un dato pues bastante que no es nada alentador, que el 98% está provocado por la mano del hombre, pero bueno, también nos da una gran pista de por dónde tenemos que trabajar, ¿no, Rubén? Entonces, por ahí, en ese sentido, que nos cuentes un poquito más sobre esa problemática, o sea, cómo, en tu experiencia, cómo es que ha ocurrido a nivel mundial y cómo es que también a nivel Jalisco se ha suscitado a lo largo del tiempo y cómo es que ahora, cuál es el panorama actual pues respecto a este tema de los incendios. ¿Por qué es tan alarmante y por qué es importante ya, si antes debió haber sido importante prevenir, por qué ahora lo es más? Yo creo que algo muy claro que nos han dejado los últimos años, sobre todo los últimos 5, Beatriz, Héctor, que han sido, la verdad, que han cambiado el paradigma para nosotros en la atención de los servicios o de los incendios forestales. Es decir, ya se tienen que elaborar planes a la hora de ingresar o de llegar a un incendio. Ya no es como se hacía de antaño, digo, de una manera natural. El personal brigadista llegaba a los incendios y actuaba de manera intuitiva. Es decir, el incendio va hacia el lado sur, pues lo sigo, adelante me pongo y empiezo a trabajarlo. Ahorita las condiciones climáticas ya no nos permiten hacer eso. Obviamente tenemos que llegar al sitio y establecer un plan rápidamente de cómo vamos a trabajar este incendio, cómo le vamos a hacer para poder controlarlo y qué tanto, un dato muy importante, qué tanto recurso voy a necesitar invertirle para hacer esa reacción efectiva. Es decir, se tiene que valorar qué tanto está en riesgo, porque cuando hablamos, acuérdense, cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de población, estamos hablando del factor humano. Cuando hablamos de peligro, hablamos del factor natural, de la naturaleza. Cuando hablamos de riesgo, hablamos algo relacionado con el factor humano. Entonces, nada más para darles un dato, ¿cómo vamos? Miren, las cifras. El gobierno del estado ha trabajado muchísimo en tener un centro estatal de incendios forestales donde se maneja estadísticamente, día a día, hora a hora, a minuto, cómo vamos. ¿Cuál es el incendio? ¿Cuál es el estatus de los incendios en determinadas zonas? Es decir, si está bajo control, si está fuera de control, si ya fue liquidado, si está siendo contenido, etcétera. Tiene esa benevolencia ahora los últimos 3-4 años de que podemos nosotros consultar la página de SEMADET y ahí en el estatus diario, ahí podemos ver si ese incendio, por decirles, incendio Cerro Viejo, está en un estatus bajo control y tiene 70% de liquidación. Ahí podemos ir checando todas esas y precisando datos. Pero, miren, los datos que tenemos hasta el 12 de junio del 2023, en el estado de Jalisco tenemos 1,117 incendios. Y esto ha sido o ha afectado un total de 141,603 hectáreas. Esto en comparación a otros años, por ejemplo, en el 2022, obviamente el 2020 y 2021 fueron especiales, ¿no? Por lo de la pandemia, por lo del COVID. No salía la gente, ese es el dato que estamos analizando, no sale la gente, no hay tanto incendio. No es difícil relacionar el saber por qué, ¿no? Pero bueno, estos datos, Beatriz, Héctor, se han duplicado. Estamos hablando de un 2022 que teníamos por abajo del 50% de estos datos. Al 12 de junio tenemos datos muy adversos y no ha sido
por la falta de recursos, no ha sido por la falta de eficacia. Déjenme decirles ahorita, el estado de fuerza nada más en el estado de Jalisco es de 1,937 bomberos forestales, bomberos y bomberas, ahora con la equidad, ¿verdad? Donde estos han formado 189 brigadas para la atención. Nos estamos hablando casi de una capacidad, una fuerza de tarea de 2,000. No ha sido por falta de personal. Y tenemos 8 aeronaves, 8 equipos aéreos disponibles para la atención y 17 torres de detección, además de los vehículos especializados que algunas de las dependencias o corporaciones tienen, además de no solo la Secretaría, ¿no? A nivel municipal, Tlajomulco le ha apostado mucho a este tema y arrendó un helicóptero para la atención de los mismos, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de bastante dinero por hora, pero que ahí se ve la intención pues de poder frenar este tipo de siniestros. En el panorama mundial ha sido, esto es global, Beatriz, Héctor. Si ustedes se echan por ahí a las noticias, se darán cuenta que Canadá está ardiendo a todo lo que da. Y como tuvimos la oportunidad de estar por ahí, yo sé que no es por condiciones de recursos, no es por recursos, no es por ningún tipo de eso. Simple y sencillamente las condiciones naturales atmosféricas no han permitido. Venimos prácticamente de 3 años de un fenómeno de la Niña, que la característica son climas fríos, pero este clima frío pareciera que nos ayuda, pero no es así. El clima frío atrae demasiado viento, demasiadas condiciones adversas, desecan mucho los combustibles y esto se convierte en un problema. Y les digo, ahorita, con las causas que hasta ahorita se han manejado como las primarias, que son las quemas agropecuarias en este caso, o a veces las intencionales, o hasta las accidentales, como queremos pensar. No queremos pensar que alguien le quiera prender por gusto o porque le tiene pavor o le gusta ver arder, ¿verdad? Entonces, ese es como que el panorama mundial y ahorita a nivel estado, Beatriz, Héctor. Sí, Rubén, y justo eso, entender para nuestro público, que nos compartas, entender ya en este año con respecto a otros años, qué ha ocurrido, o qué ha ocurrido diferente este año con respecto a otros en términos de incendios en nuestro estado. Bien, mira, a diferencia de esto, se ha catapultado mucho por las condiciones o la tendencia que hay en el estado de Jalisco hacia la parte de las cadenas productivas, que no queramos verlo como algo negativo, porque básicamente no lo es. Es una forma de subsistir de las comunidades, una forma de subsistir de los productores, que alrededor de 100 o más años, no sabemos, y es prácticamente imposible, Beatriz, Héctor, nosotros llegar con un modelo de trabajo, con un modelo de atención de incendios, de trabajo, y tratar de meterlos a ellos al ruedo, como decimos nosotros. Es difícil hacerlo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Tratar de irlos hacia el buen uso, hacia el buen manejo del insumo, del instrumento, en este caso que es el fuego, y darles alternativas, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas? Pues son apoyos, son tratar de organizarnos, tratar de ser más sensibles al fenómeno al fenómeno de los incendios y tratar de minimizar los daños. Con respecto a otros años, te cuento que en el 2017, que fue el año más activo, todavía está muy por arriba de este. Una de las características que se suscitó en esos años fue el avance o mucho de la actividad productiva, hablando mucho del agave en ese sentido. Tratar de introducir ciertas plantas que obviamente no son nativas, son originarias de esas regiones, son originarias de esas zonas, pero pues no están sobre la masa o la masa forestal, ¿no? Como nosotros le llamamos. Eso ha sido una de las problemáticas o de los conflictos que hemos tenido a últimas fechas, a razón de que la necesidad, pues la inflación y otro montón de asuntos de carácter económico que han motivado a la gente, al sector productivo, a tratar de abandonar sus campos, sus cultivos, y empezar a arrendar y empezar a rentar sus terrenos para que empresas o para que otras naciones hagan uso
de él. Ahí es donde el asunto del monitoreo que les comentaba, de hacer válidas los decretos, las leyes, las normas, ahí es donde nos ha faltado cobertura, tanto humana como de recursos, para poder darle un seguimiento viable y que se esté cumpliendo, sobre todo que se esté cumpliendo. Y ahí, Rubén, por ejemplo, en términos de preventivos, ¿cómo podríamos resumir, desde tu experiencia y conocimiento, cómo podríamos resumir las acciones, sobre todo o sea, sabemos que hay multifactores por lo que puede pasar, por lo que puede ocurrir un incendio, ¿no? Pero que todas tienen que ver, o la mayoría tienen que ver con la mano del hombre. Pero para, por ejemplo, nuestro público que está escuchándonos, que somos, digamos, ciudadanos de a pie, que sobre todo que nos pudieras decir cómo podemos prevenir, y también cómo podemos generar más conocimiento respecto al tema, en dónde nos podemos acercar, o sea, o cómo podemos saber más sobre nuestra responsabilidad también como personas que habitamos este mundo también. Sí, mira, el dato es importante. La verdad es que como nos ha ayudado la ciudadanía y como nos sigue ayudando, es la parte de la detección. Que ya cuando tenemos el problema, Beatriz, la parte de la detección es un término sumamente importante, porque de esa detección me va a permitir a mí ser eficaz. Ok. Si está un incendio, por ejemplo, en el Cerro Viejo, hay un incendio, y pasa media hora, una hora, y nadie lo reporta a donde debe reportarse, estamos perdiendo una hora donde el incendio ya avanzó. Va a ser muy difícil su control. La parte es importante. ¿A dónde debo de hablar? Obviamente al Centro Estatal de Incendios Forestales es donde debo hablar, o al 911. Una vez llamado a esas dos áreas o zonas, ellos ya hacen ahí el enlace correspondiente en este caso, atendido ese sitio a la velocidad más rápida, o sea, que rápido que sea atendido, y eso nos dará mayores expectativas de control. ¿Sí? ¿Vas a preguntar algo? Sí, no, justo eso, Rubén, y bueno, quiero, si me permites, darle la palabra de nuevo a mi compañero Héctor para terminar de redondear. Sabemos que siempre nos pasa cuando platicamos en este espacio, que pues podemos pasar horas platicando, ¿no? Pero queríamos dar un pequeño bosquejo a nuestro público de qué van los incendios, y por supuesto invitadísimos a que volvamos a platicar y profundizar. Pero para justo ir cerrando ya nuestra conversación, Rubén, voy a darle la palabra a mi compañero Héctor con unas últimas consultas que nos gustaría que nos compartiera. Y bueno, pues de nuevo decirles a nuestro público que tenemos mucho que aprender, y haremos todo lo que podamos hacer desde Charco Bendito para que esta información se pueda difundir y que podamos participar también en esa parte de cultura que bien nos dice, ¿no? La prevención cultural. Entonces, por favor, Héctor, compártenos también otras consultas que por ahí nos surgieron como Charco Bendito. Héctor, creo que por ahí está silenciado. Perdón, tenés razón. Sí, gracias, Bea. Rubén, fue muy interesante y muy triste a la vez el dato de los causales de incendio inversamente proporcionales: México, Canadá, 98 y 2, y acá y allá 2 y 98, con la respectiva causalidad de antrópica y no antrópica. Es muy triste con eso reconozcamos el nivel cultural y de poca apreciación y valorización de los servicios ambientales de nuestras zonas forestales. Es muy triste, y saber que está el sector productivo en medio de todo esto, pues nos lleva a una reflexión mucho más profunda. Y yo quisiera hacerte dos preguntas y un comentario que también pudiera tomar como pregunta. La primera es,
hemos visto en la experiencia que a veces las brigadas que responden de inmediato, las locales principalmente, porque como dices, está en este caso el ejido como el propietario, y luego está el ayuntamiento. Tenemos una brigada local ahí en San Lucas con Sergio Gómez, que probablemente lo conozcas, como coordinador de la brigada local del ayuntamiento, y nos ha platicado pues que muchas veces les toca llegar a combatir el incendio y todavía encuentran a los causales, ¿no? Que normalmente quemas agrícolas, y a veces no es ni siquiera el dueño del terreno, ni siquiera el que lo rentó, sino un tercero que por una cantidad mínima, irrisoria, diría yo, le dicen, ve y préndele allá y yo te doy 300 pesos, y van y lo hacen sin ningún control, en horarios que no deben. Digamos, hay ciertos criterios que conocemos, no lo respetan, y llega el incendio, se pierde de control, llega la brigada, incluso se encuentran al causal ahí, pero no pueden hacer nada. Eso se me hace muy difícil, muy duro para ellos, porque me consta, y te lo repito, el trabajo que les cuesta, el riesgo, el enfrentar incendios. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Esa es la primera pregunta. La segunda, en el tema de post-incendio, sabemos que su tarea es atacar, combatir, controlar y declararlo, ahora sí que ya, no sé la palabra, se me fue la palabra, pero declararlo terminado ya, que no hay riesgo. Hasta ahí llega su tarea, pero no sé si haya alguna actividad post en el tema de evaluación y de restauración. Y la última sería, nosotros como implementadores de un proyecto muy importante, relevante, único a nivel América Latina, y orgullosamente en Jalisco, y orgullosamente en la zona metropolitana, en el área metropolitana, ¿qué pudiéramos hacer con ustedes directamente, los expertos, adicionalmente del municipio, pero que a nivel también con el Estado pudiéramos tener un vínculo muy cercano, pues para que nos ayudaran a haber cristalizado este esfuerzo de 9 empresas, este esfuerzo que tiende hasta el 2028, y queremos llegar a 355 hectáreas y verlas florecer, ver bosques vigorosos, reconstituir un ecosistema dañado por jarilla, como decías, plantas invasoras. ¿Cómo pudiéramos empurarnos nosotros como Charco Bendito con ustedes? Esas 3 preguntas con eso concluiría yo, y espero dar el tiempo suficiente para responder. Ya me extendí yo mismo, perdón. Adelante, Héctor. Rubén, pues, ¿qué nos pudieras compartir respecto? No, sí, trataré de ser breve. Trataré de ser breve porque también tomo demasiado tiempo en las respuestas. Mira, sobre la primera pregunta, el asunto de las sanciones, de los detenidos, Héctor. Nada más aquí traigo unos datos interesantes. Mira, en el 2020 tenemos el reporte de una persona detenida por un incendio cerca a Bosque La Primavera. En el 2021 tenemos 5 personas, entre Tlajomulco y otros sitios. En el 2022 tenemos 7 personas detenidas, y en el 2023 a la fecha personas detenidas. Esto no quiere decir que las personas hayan sido sancionadas, simplemente fueron detenidas por algún asunto, lo que les comentaba en un principio. Para sostener un alegato ante abogados, y tenemos que tener bien sustentado todo lo que sucedió. Desgraciadamente, las leyes no están a nuestro favor en ese sentido, porque para que tú puedas decir que una persona incendió efectivamente ese terreno, ese bosque, tienes que agarrarlo infragante, tienes que ver casi que está con el encendedor y con el cerillo ahí encendiendo, y es la manera en que pueden jincársele responsabilidad de manera más adecuada, puesto que estos procedimientos, estos trabajos, te estoy hablando de 5, 7, de 15 procedimientos, la gran mayoría están en las carpetas de investigación. Un poco difícil sancionar a una persona si no se le agarra en infraganti. Aún así, se han detenido, te digo, y más o menos, nada más para que se den una idea, el infractor o el sancionado más o menos corresponde a las mismas, a las mismas condiciones. Es una persona, pareciera ser vagabundo, pareciera ser que trae asuntos ahí de alteración por el tema de las drogas, pareciera ser que es una persona que se va a salvar, Héctor y Beatriz, porque no está realmente en sus facultades mentales no son las mejores. Entonces, en ese sentido también se
se le toma sanción a esa persona, pero el siguiente año ya está fuera. ¿Por qué? Porque sus capacidades mentales pues no son las mejores y en eso se basan para no seguir un procedimiento justo. Por ahí en una de las reuniones que tuvimos en San Juan, en San Miguel, Cuyutlán, ahí estuvo el comisario de Tlajomulco y nos hacía la reflexión de que cualquier ciudadano puede hacer una detección ciudadana. Puede detener al que puede hacer la notificación. Obviamente se va a ver en un proceso inmiscuido, en un proceso detalloso, laborioso y hasta desde el punto de vista delicado y riesgoso. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿cuál era? Héctor, ya se me fue La de post-incendio, si hay alguna Ok. evaluación del daño, Sí. programa de rehabilitación o algo así. Sí, mira, sobre todo en áreas naturales protegidas, la misma Secretaría tiene una área general o una dirección general que es la de áreas naturales protegidas. En esas áreas sí se puede conveniar, sí se puede acceder a algún tipo de recursos para poder dar el seguimiento a qué sigue después del incendio. ¿Qué es lo que sigue? El primer indicador es ¿qué es lo que viene? Viene la lluvia. ¿Qué es lo que podemos hacer para que no se deteriore más, para evitar la erosión? Empezar a trabajar la parte del suelo, la protección al suelo, haciendo zanjas, haciendo tipo de zanjeo de prevención para poder hacer obras de retención de suelo como son en las redes hídricas donde vienen los descensos de agua. Empiezo a poner costaleras, empiezo a hacer cercas de piedra, inclusive puedo acomodar hasta del mismo incendio de la madera que cayó, que murió, la puedo ir reacomodando ahí, esto para evitar que el suelo sea arrastrado y nos perjudique en cantidades más todavía de lo que el mismo incendio va a perjudicar. Eso es lo que sigue. ¿Por qué? Porque mucha gente luego siempre tiene la intención de, en cuanto ve que se quema un árbol que se cae, quiere reforestar uno. A veces no es el mejor camino, las condiciones del terreno, no tiene la suficiente capacidad del terreno para sostener una planta, no tiene los suficientes nutrientes todavía y no es una buena idea hacerlo de manera inmediata. Siempre hay que utilizar otras alternativas y ver la reforestación cuando el suelo ya tenga la capacidad de absorción, tanto de condiciones para la planta como para condiciones de mantenerla viva, porque datos nos han dicho que cuando haces una reforestación inmediatamente después de un incendio, el nivel de sobrevivencia no va más allá del 20% de las plantas. Y sobre todo, una parte muy preocupante, Héctor, Beatriz, es que hay que meter o hay que poner plantas endémicas, originarias de ahí. No hay que meter eucaliptos, no hay que meter plantas que no son endémicas de ahí, porque de todos modos vamos a alterar el ecosistema. Pero sí hay apoyos. A lo mejor, como dices, a nivel municipal, la Secretaría, en este caso el área de manejo del fuego, sí tiene apoyos, y especialmente la que le da a los municipios para que formen una brigada, los apoya les presta equipo de radiocomunicación, les proporciona equipo de protección de protección personal, y además les da si quieres tú poco, pero sí les da una dotación de combustible mensual durante la época crítica, que son 3 o 4 meses durante el estiaje. Eso es lo que tendríamos en esa pregunta. La última pregunta, Héctor, obviamente es muy buena. ¿Qué podemos hacer? ¿Es unir fuerzas? ¿Planes en específico? La Secretaría aún no llega a ese nivel, pero sí lo que te comentaba, las áreas naturales protegidas sí tienen esa encomienda. Últimamente, con la creación de las mentadas, o si las han escuchado, las juntas intermunicipales, donde hacen una compilación de los municipios que lo integran. En este caso, que les corresponde a ustedes la IPROMADES, si mal no lo recuerdo, debe ser IPROMADES lo que le corresponde. A esas instituciones de nueva creación se les agenda y se les otorga un presupuesto por la Secretaría precisamente para poder accionar, y están obligados a hacer brechas cortafuego, están obligados a hacer quemas fresquitas y también están a destinar parte de ese recurso a actividades tanto preventivas como reactivas en cada una de las zonas. En este caso, muy en concreto de Cerro Viejo y Chupinaya, que es la área de natural protegida cercana hacia con ustedes. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Pues como dijimos, aquí podemos echarnos toda la tarde platicando del tema. Hay muchísimo que aprender y que aprender de Rubén, y por supuesto la trayectoria y la experiencia pues
Me imagino qué cantidad de historias nos puedes compartir aquí en la mesa, ¿no? De casos y de cosas que has tocado, te ha tocado ver y te ha tocado vivir. Nosotros estamos, como Chaco Bendito, ya viviendo una de cerca. Entendemos la cantidad de complejidad y de muchas veces frustración que surge cuando ocurre un siniestro como este, como un incendio. Y bueno, que queremos pues justamente decirle a nuestro público que estamos muy interesados en llevar este tema a todas las escuelas, a todos los foros de discusión, como bien dices, en todos los lugares donde podamos, y generar estas conversaciones con gente como tú, Rubén, expertos en el tema, que nos ayuden a clarificar, pero también que sepamos que todos somos parte de este ecosistema del planeta, que todos tenemos una incidencia importante en responsabilidad. Yo creo que hasta que no vemos un incendio muchas veces de cerca es cuando dimensionamos el tipo de catástrofe que significa. El nivel de pérdida de flora, de fauna, es lamentable, y de verdad que híjole, es muy, muy desgarrador, pues, a nivel ya emocional, hablando de esto, más allá de lo ambiental, como decíamos. Pero justo eso, Rubén, queríamos repasar un poquito de las grandes acciones que está haciendo Semadet, lo que estamos haciendo como Charco Bendito, pero también lo que le toca, o lo que nos toca a todos los ciudadanos de a pie en este tema de incendios, ¿no? Ya nos vienen las lluvias, ya, o sea, no queremos que con las lluvias ya se olvide el tema, ¿no? Queremos justo que no ocurra, que no nos vuelva a ocurrir, y esa es nuestra labor, nuestra tarea. Y bueno, seguiremos llevando a la mesa más conversación de este tipo, Rubén, pero esta es la que inaugura esta charla, este tema en general de los incendios. Aquí en la cajita de esta publicación de Spotify abajo vamos a poner, y también en nuestras redes sociales vamos a dar un resumen de nuestra charla, y también poner los contactos de dónde, a quién acudir cuando ocurra esto, que eso es lo que no esperamos. Lo que esperamos es que se prevenga, y ya nos dijiste algunas acciones, pero sobre todo eso, ¿no? Como resumir esto, que gran parte, o sea, el 98% es causado por la mano del hombre, y por ende el 98% está en nuestra responsabilidad como género, como seres humanos. Y bueno, toca hacer muchas cosas, cada uno desde nuestras trincheras, y abiertos, Rubén, a que volvamos a platicar y que podamos llevar también estas charlas a nuestra comunidad de San Lucas, que es donde estamos incidiendo ahí directamente, y podamos llevar esos temas también a toda nuestra comunidad, que sea un trabajo en conjunto, como bien dices, y podamos todos dimensionar la criticidad que tiene el tema de los incendios en nuestro entorno y en nuestro planeta como tal, ¿no? Entonces, pues, agradecerte de nuevo, Héctor, agradecerte otra vez tu tiempo. Para cerrar, me gustaría, Rubén, que nos ayudes a añadir algún comentario antes de despedirnos, por favor. Sí, claro. Gracias, Beatriz, Héctor, un gusto conocerlos. Un gusto también saber, un reconocimiento a ustedes por sus tan importantes labores. Estos espacios van a ser el nuevo método para poder cambiar este paradigma del uso apropiado del fuego, porque todos sabemos el fuego no solo es malo, también es bueno. También hay ecosistemas que son dependientes del fuego, que necesitan el fuego. Por darles un ejemplo, el pino hay un tipo de pino que necesita la cantidad de calor de los incendios para poder germinar, para poder salir, y bueno, también no es tan malo. Aquí lo malo, yo creo que es como todo, como en cualquier otra cosa, es el abuso, son las malas prácticas, y es el uso inadecuado del mismo. Reitero mi reconocimiento a ustedes, a tan bonita labor, y que esto nos hace pensar en que también esa parte de la prevención cultural también se está trabajando, y que podemos
ingresar a este campo nuevo, a estos espacios nuevos que nos permite la tecnología y que de una u otra manera nos va a permitir hacer la sinergia y a sumar los esfuerzos para poder encontrar las vías de protección de tan importantes recursos forestales, que déjenme decirles, Jalisco es de los más importantes en cuanto a recursos forestales a nivel nacional, y que bueno, nosotros somos en parte partícipes, pero también responsables de que así lo siga siendo, ¿no? Muchas gracias a todo tu auditorio y a todos los que hacen posible este tipo de espacios. Ay, Rubén, pues muchas gracias a ti de nuevo, y también, Héctor, por favor, ¿algún comentario final? Sí, gracias, Bea. Bueno, pues creo que hubo palabras clave en la charla, el tema cultural, que creo que tenemos mucha tarea ahí todos como sociedad, y el tema también de palabra clave es la unión que menciona Rubén, y que cada vez seamos más los actores preocupados y que involucremos a otros tantos a esta tarea y a esta concientización. Estamos viviendo una época de calor atípica, por lo que mencionaba Rubén, cambio climático y variaciones muy importantes en los patrones. Y bueno, lo estamos padeciendo en carne propia, ya extrañamos a la lluvia, y creo que en esa tarea de analizar qué está pasando es precisamente también cuestionarnos qué estamos haciendo mal o qué hemos dejado de hacer como humanidad en este planeta. Muchas gracias y esperamos pronto conocer a Rubén cerca de nuestro proyecto. Lo vamos a invitar a que lo caminemos, lo platiquemos más a fondo y que seamos aliados naturales de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Rubén, pues justo despedirnos, agradecerle también a nuestro público su escucha y su interés en estos temas, y recordarles que estamos en redes sociales, se nos pueden seguir por ahí. También tenemos nuestra página www.charcobendito.com, donde está toda la información, y encantados y encantadas de poder seguir conversando el agua, justamente todo lo que tenga que ver con la conservación de nuestro vital recurso. Y bueno, en esta ocasión hablando de los incendios forestales, que es, como bien dice Rubén, no es ninguno de nuestros elementos son malos, al contrario, son vitales para nuestra existencia humana, y siempre y cuando lo podamos llevar y usar con un uso responsable y adecuado, ¿no? Entonces, seguimos conversando, y de nuevo gracias, Rubén, Héctor, que tengan bonita tarde y nos seguimos escuchando. Chao, bonita tarde.